La línea telefónica para saludar y agradecer a José Antonio Guevara. Él es abogado con doctorado en Derecho y pues especialista en temas de derechos humanos, asuntos internacionales. Actualmente es director del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Y le queremos agradecer, con él conversamos la semana pasada, que nos vuelva a atender esta llamada para seguir ampliando la información acerca de este examen periódico universal al que fue sometido el gobierno mexicano, la situación de los derechos humanos, en el Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ONU. José Antonio Guevara, buenas tardes de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Rubén, muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, te agradecemos que compartas esta información con nosotros. La anterior ocasión nos compartías pues lo que era este examen periódico universal, un poco los detalles de lo que era, no sé si lo recordamos brevemente, pero sobre todo queremos ahondar en los señalamientos que se hizo en México la semana pasada, también lo mencionaste de pasada, para ver si podemos profundizar en algunos temas, José Antonio. Con mucho gusto, Rubén. Simplemente recordar para contextualizar de qué procedimiento estamos hablando. Se trata de un mecanismo de Naciones Unidas en donde que creó la Asamblea General de la ONU a través de su Consejo de Derechos Humanos, que es otro órgano donde participan 47 países, y el mecanismo consiste en una revisión entre estados. Uh-huh. Es una peculiaridad. Son estados que analizan información y evalúan el nivel de cumplimiento del Estado evaluado respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, las expresiones de preocupación y las recomendaciones que se le hacen, en este caso al gobierno de México, las hacen gobiernos, es decir, países que se relacionan diplomáticamente y que normalmente son muy cautos al momento de analizar la situación de los derechos humanos de otros países. Entonces, ese es el procedimiento, un procedimiento entre pares se le llama. Un procedimiento entre pares. ¿Cómo resultó evaluado México? Ahí estoy viendo una nota del Centro Pro, digamos, el sitio que recoge noticias del Centro Pro, y en términos generales dice que México resultó reprobado ante la comunidad internacional. ¿Cuáles fueron los puntos observados por los pares, es decir, por los otros gobiernos, José Antonio Guevara? Mira, yo identifico como dos principales grandes rubros de preocupación de la comunidad internacional. El primero tiene que ver, sin duda, con la impunidad que permite, fomenta y hace que se vuelvan a repetir las violaciones de derechos humanos. Y los diferentes países hicieron mención al problema de la impunidad respecto de las desapariciones en el país, de las desapariciones cometidas por funcionarios públicos, pero también cometidas por particulares, y la falta de investigación, procesamiento y sanción de las personas responsables de estos delitos. También se refirieron en numerosas ocasiones al problema de la impunidad respecto de la tortura que se comete en México, que sigue siendo una práctica en el país. En un informe que presentó Human Rights Watch en los preparatorios o preparativos de esta evaluación, se hablaba de nada más en el periodo de esta administración de más de 15,000 denuncias presentadas ante las fiscalías del país en materia de tortura, es decir, que la tortura sigue siendo una práctica reiterada, una práctica, en mi opinión, sistemática, cuando la cometen las fuerzas de seguridad, como el Ejército, la Marina, las policías, las fiscalías, en el contexto de la política de seguridad, porque lo que buscan, y la política de combate al narcotráfico, porque lo que buscan es lograr confesiones o información de las personas respecto del involucramiento de terceras personas en el delito. Otro problema de impunidad del que se habló fue la impunidad sobre los asesinatos y particularmente sobre las ejecuciones extrajudiciales o los asesinatos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, un foco de atención es la impunidad. Uh-huh. Y me llamó la atención la intervención de, por ejemplo, Alemania, que le dijo a México que se le recomendaba se abriera a la cooperación internacional para hacer frente a la impunidad, particularmente porque un país como Alemania, pues que después de que atravesó un conflicto horrible como la Segunda Guerra Mundial, fue la comunidad internacional la que le ayudó a Alemania a empezar a destrabar
los temas de impunidad. Primero con los juicios de Nuremberg, que ya sabes, con lo cual se enjuiciaron alrededor de 22 dirigentes de la Alemania nazi por un tribunal penal internacional militar, que podemos discutir si quieres en otro momento sobre la naturaleza, alcance y críticas, pero ayudó a mandar el mensaje que los máximos responsables de un régimen de terror no podían mantenerse en la impunidad, porque claro, eso implicaba que si seguían en el poder era posible que volvieran a repetir esos crímenes. Además, los países aliados en las zonas de ocupación de Alemania establecieron tribunales también para juzgar a un nivel inferior de los responsables de las atrocidades en Alemania, y hubo además ejercicios de jurisdicción universal, es decir, terceros países que activaron su jurisdicción para conocer los crímenes cometidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis y llevaron a juicio a las personas en terceros países. Entonces, Alemania hace esa recomendación a México diciéndole, ábrete a la cooperación internacional. ¿Qué quiere decir en mi lectura eso? Que México claramente no está siendo capaz, con las instituciones de procuración de justicia, de cumplir con su obligación de que no haya impunidad de los peores crímenes de trascendencia para la comunidad internacional, como son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que se han cometido en nuestro país después del 2006. Entonces, primer gran rubro de preocupación, que, repito, fueron países de las 5 regiones del mundo que se refirieron a la impunidad. En otro segundo categoría muy amplia de preocupaciones, las podemos encapsular como preocupaciones relacionadas con políticas públicas. Uh-huh. Ahí los diferentes países se refirieron a la política pública para la búsqueda de personas desaparecidas, se refirieron en numerosas ocasiones a los problemas que enfrenta México en materia de identificación forense. Hemos visto recientemente que el gobierno está desmantelando su propio logro que presumía el gobierno, el Centro de Identificación Forense, no tiene personal, no tiene presupuesto. Entonces, bueno, se habló de los problemas en materia de identificación forense. Otro problema en materia de búsqueda, también se habló del desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la necesidad de fortalecer y volverlo una prioridad para el país. Otro tema de preocupación y que se recomendaron por diversos países en materia de política pública fue en el tema de atención a víctimas, un sistema que también está desmantelado, está muy debilitado, y por las numerosas víctimas que hay, no solo en materia de desapariciones, más de 200,000 casos de personas desaparecidas, algunas de ellas han aparecido, pero que se mantienen en la impunidad, y las víctimas requieren asistencia jurídica victimal en un sistema que está desmantelado. Lo mismo para víctimas de tortura, desaparición. Se habló en tema de política pública también el problema de la crisis migratoria y de la incipiente y deficiente respuesta del Estado mexicano a la crisis migratoria, la crisis que pues hemos visto como el Instituto Nacional de Migración es más bien una policía migratoria, más que una institución que busque ayudar a la población migrante a tener un tránsito humano por México y atenderlos una vez que deciden establecerse en el país. Se habló también del maltrato a los migrantes en el trayecto de México a Estados Unidos y de los diferentes crímenes que se han cometido, como por ejemplo el incendio en el norte del país que llevó a la muerte a más de 40 migrantes y la impunidad alrededor de eso. Entonces, un tema importante que se trató fue el de la crisis migratoria, y en ese contexto también se habló de los problemas y desafíos que enfrenta México en materia de solicitantes de asilo y de refugiados. Hemos visto que México, además que es un país de tránsito, también es un país de destino. Muchas personas vienen a México huyendo de la guerra, huyendo de las violaciones de derechos humanos, huyendo de catástrofes naturales, y México, conforme al derecho internacional y constitucional, está obligado a otorgar asilo. Y hemos visto cómo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está prácticamente también desmantelada, dada la dimensión de la crisis, y que, se hicieron recomendaciones en esa materia. Se hicieron recomendaciones también en materia de política
de violencia contra la mujer, particularmente en materia de feminicidios, que no hay una respuesta adecuada del gobierno para hacerle frente a ese fenómeno. Entonces, en términos generales, Rubén, creo que podríamos encapsular a grandes rasgos esos temas. Y un tema importante también en materia de política pública fue la militarización. Claro. Se habló de la importancia de desmilitarizar y le recomendaron a México, como lo han hecho en ocasiones anteriores, retirar a los militares de tareas de seguridad pública y además establecer reglas adecuadas conforme al derecho internacional para regular el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas en el contexto de las operaciones indebidas de seguridad. Es decir, si lo van a hacer, que lo hagan conforme al derecho internacional, y eso tiene que ver con la sentencia que le dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México, de que la participación de militares, y que por cierto está en la Constitución, que la participación de militares solamente puede ser subordinada a autoridad civil, con una temporalidad específica y que además esté regulada claramente cuáles son los objetivos en materia de seguridad que persiguen y que sea fiscalizada por entidades independientes e imparciales que permitan llevar a cuentas cuando se exceden en el uso de la fuerza, por ejemplo. Entonces, en términos generales, eso podría ser un resumen muy apretado de las principales recomendaciones que yo veo que fueron hechas a México en esos dos grandes grupos: impunidad y políticas públicas. Así es. José Antonio Guevara, te quiero pedir nuevamente si nos puedes esperar 1 minuto y medio para hacer una corte de identificación de la estación y para plantearte un par de preguntas más. Vamos al corte y volvemos con José Antonio Guevara. Regresamos. Seguimos aquí en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta conversación con José Antonio Guevara, abogado especialista en asuntos de derechos humanos, director del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. José Antonio, gracias por permanecer con nosotros. Con mucho gusto, Rubén.
¿Qué tal, José Antonio? Te saluda Jesús Estrada. Gusto saludarte. Quería hacerte un par de preguntas a partir de lo que comentaste ahorita del examen periódico universal. Mencionaste un término, me parece muy adecuado cuando hiciste la descripción del panorama. Crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se han cometido en México. Nosotros sostenemos desde este espacio que estamos efectivamente en una situación de guerra informal o guerra, conflicto interno armado no reconocido. Quería preguntarte si tú coincides con esa visión y si es así, ¿qué diferencia hay con lo que ha hecho el presidente de Ecuador, que me preocupa mucho, que el mes pasado él decretó que ese país también está en una situación de conflicto armado interno, pero lo que hizo fue, a partir de esa declaración, declarar a terroristas, a los grupos del crimen organizado, militarizar aún más el país y derogar las garantías básicas? Es un riesgo, digamos. ¿Cómo observas tú esta cuestión? ¿Es necesario reconocer que estamos en una guerra, pero eso es un extremo lo que ocurrió en Ecuador? ¿No sería lo ideal acá o sí? Bueno, pues me haces una pregunta muy interesante y muy pertinente. Yo coincido con ustedes, Jesús, que la situación por la que atraviesa México de violencia es un conflicto armado de carácter no internacional. En efecto, México no lo ha reconocido, pero es irrelevante si lo reconoce o no, porque para determinar la existencia de un conflicto armado se tienen que reunir dos condiciones, que los enfrentamientos armados entre las fuerzas del Estado y los grupos armados organizados o entre los grupos organizados entre sí sea de intensidad suficiente, y eso se mide a partir del número de muertos, número de desplazados, tipo de armamento, los daños materiales causados, y hemos visto suficientes imágenes en televisión que ha habido ese tipo de intensidad en los enfrentamientos. El segundo elemento es que los grupos armados, diferentes a los del Estado, por supuesto, tengan un nivel suficiente de organización, y eso se lo puedes identificar a partir de su capacidad logística, el despliegue en el territorio, el controlar ciertas partes del territorio del país, el utilizar ciertas o llevar a cabo ciertas funciones que normalmente le competen al Estado, como la propia seguridad o cobrar impuestos o el equivalente ilegal que es el cobro de piso. Entonces, en México estamos en una situación de facto de la existencia de un conflicto armado, y lo importante de que el Estado lo reconozca, las autoridades lo reconozcan, es que someten al imperio de la ley o al imperio del derecho a las fuerzas armadas que participan en esos enfrentamientos. Es decir, se tienen que cumplir las reglas del uso de la fuerza de los ejércitos en contextos de conflictos armados. ¿Y eso qué haría? Que las fuerzas de seguridad, el ejército, la marina y las policías que participen en esos enfrentamientos con supuestos miembros de los integrantes de la delincuencia organizada, tendrían que respetar un principio fundamental del derecho de la guerra, que es el principio de distinción. Uh-huh. Es decir, cuando un ejército enfrenta a otro, tiene que estar seguro que a quien está combatiendo es un enemigo, es decir, un objetivo militar legítimo. Y en caso de que haya duda de que esa no sea un objetivo militar legítimo, sino que sea un civil, se presume que es civil y debe de abstenerse de hacer uso de la fuerza. Y hemos visto en numerosas ocasiones a lo largo de estos casi ya 18 años de conflicto armado interno en México, que las Fuerzas Armadas primero disparan y después averiguan. Uh-huh. Y eso ha llevado a muchísimos casos de personas que no son parte de la delincuencia organizada, que no están armadas, que son civiles y que les disparan en retén, los estudiantes del TEC y un sinfín de casos similares. Entonces, es muy importante el reconocimiento por parte de las autoridades de la existencia del conflicto, repito, porque somete a un régimen de derecho a las Fuerzas Armadas que participan en ello. Entonces, ¿qué pasa en Ecuador? No conozco, no tengo información sobre si hay enfrentamientos de intensidad suficiente y el nivel de organización, pues los propios decretos del presidente de Ecuador reconocen que tienen niveles de organización las Fuerzas Armadas, pero desconozco si se reúnen los elementos objetivos para determinar la existencia de un conflicto. Sin embargo, la declaratoria que hizo, que pudo ser precipitada, que puede no estar apegada a la realidad, pero lo que está haciendo es someter a sus Fuerzas Armadas al régimen de derecho del derecho de la guerra. Entonces, con eso les acota. Y la declaración de terroristas o no terroristas, pues es una cosa yo creo que más bien mediática, porque no tiene ningún efecto, ni le da ninguna permisividad adicional a las Fuerzas Armadas para disparar en contra
de supuestos terroristas se tienen que, repito, someter a las reglas del uso de la fuerza en tiempos de conflictos armados por la mera declaratoria del presidente del país que así lo anuncia. Habrá que ver cómo se desenvuelven los enfrentamientos y los acontecimientos para poder en efecto determinar o calificar la situación de un conflicto armado. Bien. José Antonio, ya me queda como un minuto, pero sí quería preguntarte otra duda también. Ahorita aquí en México, en terreno electoral, obviamente de parte de la oposición está Xóchitl Gálvez en Estados Unidos criticando la política del abrazos, no balazos de López Obrador, diciendo que López Obrador pues ha bajado, digamos, ha dejado que el crimen organizado haga lo que quiera. Por otro lado, los defensores de López Obrador pues dicen que esa es una estrategia para atender supuestamente las causas sociales de esta guerra que sufrimos, pero siguen adelante con el proyecto de militarización que ya venía de los gobiernos anteriores. Es preguntarte, en esta cuestión de retóricas electorales y propaganda, ¿al final es la misma estrategia uno y otro? Es decir, vía las Fuerzas Armadas, el combate y la situación de guerra. Pues mira, yo no le veo ninguna diferencia a la política de seguridad actual con la de los gobiernos anteriores, porque seguimos viendo incidentes en donde las Fuerzas Armadas le disparan a personas que consideran son integrantes de la delincuencia organizada, y hemos visto que han matado civiles inocentes en ese contexto. Sigue habiendo detenciones arbitrarias de civiles a quienes les atribuye su pertenencia a la delincuencia, sigue habiendo denuncias de tortura. Es decir, para mí la política no ha variado en sustancia. Tal vez lo que vemos es una menor capacidad de la sociedad para documentar casos, y tenemos instituciones que están completamente cooptadas, haciéndole el espacio al gobierno para que no se sepan que se están cometiendo estos abusos, y me refiero particularmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo que hemos visto también es que los crímenes que cometen las Fuerzas Armadas no se investigan, no se procesan y no se castigan, pero tampoco los de la delincuencia organizada. Entonces, la política de abrazos y no balazos no solamente es seguir con la misma política de seguridad, sino que además garantizarle la impunidad a quienes cometen atrocidades por esa retórica de que ya no suceden en este país. Y vemos una fiscalía completamente ajena a sus responsabilidades. José Antonio Guevara, nos quedan un par de minutos, pero no sé si pudieras compartirnos cuál fue la respuesta del gobierno mexicano, y también, finalmente, visto que es un examen, en este examen periódico universal, el Estado mexicano es sometido a revisión por sus pares, es decir, otros estados, otros gobiernos. ¿Cómo se podría calificar la situación en México comparado en el contexto internacional? Pues mira, yo creo que en comparación particularmente con América Latina, es uno de los países que tiene la mayor crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos. Es una crisis que además se está exportando a otros países. Claro. La suspensión de garantías en Ecuador tiene su fundamento en la participación de narcotraficantes o presuntas organizaciones de narcotraficantes de México en Ecuador. Entonces está contaminando a la región, se está volviendo un problema de seguridad regional la impunidad de lo que sucede en este país, y las cifras que estamos viendo de torturados, desaparecidos y ejecutados excede a cualquier otra situación de la región, incluso en regímenes dictatoriales como Venezuela o Nicaragua, y potencialmente El Salvador con su régimen de excepción también. No hay ningún país que tenga 110,000 desaparecidos. El número de personas arbitrariamente detenidas bajo el arraigo y la prisión preventiva oficiosa es escandaloso. Los más de 110,000 desaparecidos, los más de 50,000 casos de tortura, los más de 350,000 casos de desplazamiento interno forzado. Entonces tenemos cifras que debieran escandalizar a la comunidad internacional, al ser, en mi opinión, la crisis de derechos humanos más longeva de la región y con mayor número de víctimas. Entonces, y lo que va a pasar, tiene México de aquí al mes de junio para responder si acepta o rechaza las recomendaciones o algunas de las recomendaciones que le hicieron los gobiernos, y se discutirá esa aceptación y rechazo de México a las recomendaciones en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar en el mes de abril de este año. En el mes de abril, muy bien. Pues a José Antonio Guevara, muchísimas gracias como siempre por tu disposición a conversar con nosotros, y si nos permites, justo cuando se acerque la otra fecha o ocurra esta otra sesión, si tu tiempo lo permite, volvemos a establecer contacto contigo para profundizar sobre estos temas. Con muchísimo gusto.
Les mando un abrazo y gracias por tenerme en su programa. Al contrario, José Antonio Guevara, te agradecemos mucho Gracias. tu disposición a conversar con nosotros. José Antonio Guevara, pues especialista en estos temas, ahora en esta organización internacional, Iniciativa Global para los Derechos Humanos, Culturales y Económicos, y antes en la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo muy importante de revisión sobre el tema de desplazamiento. Increíble, ya no se lo planteé de esta manera, pero me quiero imaginar cuando el gobierno de Suecia, por ejemplo, esté frente a sus pares y justamente en este examen periódico universal. Sería inconcebible que presentara una situación como la que se presenta en México. Solamente este último recuento que hizo José Antonio Guevara, la cantidad de desplazados, de desaparecidos, de detenidos ilegales, no lo mencionó, pero la misma crisis forense, son cifras escandalosas que, como bien dice, debieran escandalizar a la opinión pública internacional. Me parece que lo está haciendo, pero el gobierno mexicano no reconoce la magnitud de esta grave crisis que vivimos. Que hay también sus pormenores políticos dentro de este propio comité, porque Estados Unidos es uno de los 39 países que evaluó. Me pregunto cómo viene a recriminar a México el tema de política migratoria que nos comentó José Antonio, cuando Estados Unidos es corresponsable de esta crisis migratoria también. Y de generar violencia en el mundo, con armas. Justamente por su papel de imperio, de potencia global. Nos vamos, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, lo invitamos a permanecer en la radio, en la programación habitual, sigue temporada de libros y mañana lo